Roma vive dentro de ti. Sigue viva en tu manera de ser, en tu hogar, en tu ciudad, en tu forma de vestir, en tu manera de hablar, en la comida. Han pasado más de 1500 años desde la caída del imperio, pero aquella ciudad y sus costumbres siguen en pie. Aquellas personas no han desaparecido, siguen habitando nuestro mundo. ¿Todavía no me crees? Vamos a descubrirlo. El domingo se descansa. Fue anunciado oficialmente como el día de reposo y descanso administrativo por orden del César Constantino en el año 321. Desde entonces hacemos tributo a este maravilloso día de relax, siendo en principio un día para venerar al sol. Desde entonces el domingo siempre sería festivo. Pasos de cebra. Prácticamente en todas las calles de la antigua Roma habían pasos de cebra. Estaban construidos con losas de piedra cortadas rectangularmente y colocadas de forma perpendicular al tráfico. Comida para llevar. En las termopolías se preparaba mucha comida para llevar, que se expendía directamente en la barra, ya que muchos romanos no tenían cocina en sus casas. Incluso también conocemos servicios a domicilio que llevaban los pedidos a las viviendas. El reciclaje. El reciclaje es otra de las costumbres que nos ha dejado el Imperio Romano. Cuando se rompía un objeto de vidrio, se guardaban los trozos que se entregaban al maestro del vidrio ambulante. Y después un mercader intercambiaba esos trozos por una especie de cerillas primitivas. El divorcio. La ley de la época de Augusto, del siglo I a.C., admitió que la mera voluntad de uno de los cónyuges era suficiente para que el divorcio fuera efectivo. Lo único que exigía esa ley es que la voluntad de la separación fuera firmada ante 7 testigos y que se notificara el tal deseo al otro cónyuge mediante mensajero y por escrito. Divisiones provinciales. Todo el Imperio Romano estaba dividido en provincias. Dentro de estas provincias se ejercía el gobierno desde una capital. Las provincias romanas se dividían a su vez en conventus o partidos jurídicos, con sede en las ciudades más significativas de la zona. El calendario romano. Según la tradición romana, el origen mítico del antiguo sistema para dividir el tiempo se debió al primero de los reyes, Rómulo. Se utilizó en la antigua Roma hasta el 46 a.C. con la implementación del calendario juliano. Este calendario comprendía 10 meses lunares, de marzo a diciembre. Entre diciembre y el comienzo del año siguiente había un periodo que no correspondía a ningún mes, dado que era el periodo en el que no había labores agrícolas. Por lo tanto, el año duraba alrededor de 304 días o bien 10 meses lunares. Posteriormente se realizó una reforma atribuida por la tradición al rey Numa Pompilio, segundo rey de Roma. Se modificó la duración de los meses para que duraran 29 y 31 días alternativamente, porque para los romanos los números pares traían mala suerte. Ya sabéis, cosas de romanos. Los nombres de los meses. El primer mes del año era marzo, o Martius, en honor a Marte, padre de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, y al que se dedicó el primer mes del año. Aprilis, consagrado a Venus. Otra teoría se refiere a la llegada de la primavera, estación en la que se abren las flores. Maius. Algunos afirman que estaba dedicado a la madre de Mercurio, la diosa Maya, que se encargaba de la fertilidad agrícola, mientras otros lo atribuyen a la veneración de los antepasados, los mayores. Junius, consagrado a Juno. También existe otra posible dedicación a los descendientes, los Luniores. Quintilis, llamado así por ser el quinto mes. A la muerte de Julio César pasó a llamarse Julius en su honor, por ser el mes de su nacimiento. Septembris, el mes séptimo. Octobris, mes octavo. Novembris, mes noveno. Y Decembris, mes décimo. Posteriormente se añadieron 2 meses más. Januarius, en honor a Jano, el dios de las puertas, porque este mes pasó a ser el que abría el año. Februarius, dedicado a Februs, más conocido por el nombre de Plutón, dios de las ceremonias de purificación que se llevaban a cabo en este mes para expiar las culpas. Gestos de origen romano. El pulgar arriba o abajo
se utilizaba en el contexto de los gladiadores. Aunque hay debates sobre su interpretación exacta, se cree que el pulgar hacia arriba o hacia abajo indicaba si un gladiador debía vivir o morir. Actualmente el pulgar hacia arriba significa aprobación, éxito o acuerdo, mientras que el pulgar hacia abajo simboliza desaprobación o rechazo. El saludo con la mano en alto. Se cree que los romanos alzaban la mano con la palma hacia adelante como un saludo pacífico o para mostrar respeto. Y en la actualidad, aunque este gesto ha cambiado y ha adquirido diversas interpretaciones históricas, en contextos modernos lo asociamos con saludo, atención o en ocasiones ceremoniales. La mano en la barba o en la barbilla. En el Senado o durante debates, tocar la barbilla era un gesto que denotaba reflexión y autoridad. Cerrar el puño. El puño cerrado simbolizaba fuerza, determinación o desafío, especialmente en el ámbito militar o en las estatuas de figuras poderosas. Actualmente lo utilizamos para representar fuerza, resistencia o protesta. Pedir silencio. Este gesto demuestra cómo la cultura romana, con su énfasis en la retórica, el espectáculo público y la estructura social, sigue influenciando la manera en que nos comunicamos hoy en día, tanto verbal como no verbalmente. Alcantarillado. Los romanos perfeccionaron y expandieron el uso del alcantarillado, llevándolo a un nivel de complejidad y funcionalidad nunca antes visto. Su sistema de alcantarillado influyó profundamente en las ciudades modernas. La cloaca máxima. El sistema de alcantarillado más famoso de Roma, construido originalmente en el siglo VI a.C. bajo el rey etrusco Tarquinio Prisco. Comenzó como un canal abierto para drenar las aguas residuales y las inundaciones de las zonas bajas de la ciudad. Y la función de la cloaca era drenar estas aguas hacia el río Tíber y recoger tanto agua de lluvia como desechos domésticos. Posteriormente fue cubierto y convertido en un túnel subterráneo hecho de piedra y ladrillos. Los romanos crearon una red de canales secundarios que se conectaban a estructuras principales como la cloaca máxima. Este sistema estaba diseñado para evitar inundaciones y eliminar desechos de manera eficiente, mejorando la higiene pública. Pintar grafitis. La ciudad de Pompeya tenía entre 10.000 y 20.000 habitantes cuando quedó sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79, y se conservan más de 11.000 grafitis en sus muros. Los grafitis que pintaban los romanos eran mensajes de carácter amoroso y sexual, anuncios de vendedores de puestos y comercios y eslóganes electorales. Los apartamentos. Fueron pioneros en desarrollar bloques de apartamentos funcionales y masivos, conocidos como insulae, para alojar a la creciente población urbana. Este concepto fue un antecedente importante de los edificios de apartamentos modernos. Las insulae eran edificios multifamiliares de varios pisos diseñados para alojar a las clases bajas y medias de la sociedad romana. Las insulae podían tener entre 3 y 7 pisos, y debido a las técnicas de la época, los pisos superiores eran menos seguros y solían ser más económicos. Los primeros apartamentos estaban hechos de madera y ladrillos de barro, lo que las hacía propensas a incendios y derrumbes. Con el tiempo, se empezaron a usar ladrillos cocidos y concreto romano para mejorar la seguridad. Los apartamentos en los pisos inferiores eran más grandes y caros, mientras que los superiores eran pequeños, calurosos y menos ventilados. Cada ínsula solía incluir tiendas y talleres en la planta baja. El correo. Era conocido como cursus publicus y fue establecido durante el reinado de Augusto, desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, como un sistema de mensajería oficial del Estado. Su principal objetivo era facilitar el envío rápido de mensajes, documentos y órdenes entre diferentes partes del imperio. Los mensajes eran transportados por jinetes o en carros ligeros. Los tabellari eran los mensajeros oficiales que llevaban cartas y documentos. Eran empleados del Estado y gozaban de cierta protección y privilegios. Los balnearios tienen sus orígenes en la antigua Roma, donde la cultura del baño público era muy frecuente y formaba parte esencial de la vida social, cultural y de bienestar. Los romanos no solamente construyeron balnearios, sino que también perfeccionaron el concepto del baño público y lo integraron en su día a día, en un sistema que influyó en muchas civilizaciones posteriores. La política. La política tal como la entendemos hoy tiene muchas de sus raíces en la antigua Roma. Aunque los sistemas políticos de la Roma republicana y del Imperio Romano no son exactamente los mismos que los actuales, el modelo romano influyó profundamente en la política occidental. Muchas de las ideas, términos y estructuras políticas modernas tienen su origen en Roma, especialmente en la República Romana,
desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. Comidas que vienen de Roma. El pan romano era elaborado con diferentes tipos de cereales, como el trigo, la cebada y la espelta. Y actualmente el pan romano sigue siendo una parte esencial de las mesas mediterráneas y europeas. La tradición de hacer pan con levadura y diversas formas se heredó y perfeccionó a lo largo de los siglos. La salsa garum. El garum era una salsa hecha a base de pescado fermentado, muy popular en la Roma antigua. Se utilizaba como condimento para dar sabor a muchos platos, desde carnes hasta vegetales. Aunque esta salsa ya no se usa, se cree que la salsa de pescado moderna, como la salsa de anchoas o el nampla de la cocina asiática, son descendientes de esta práctica romana. Las olivas y el aceite de oliva. El aceite de oliva ya era muy utilizado en Roma, tanto en la cocina como en la medicina y el cuidado de la piel. Las olivas se consumían como aperitivos o se utilizaban en platos cocinados. Y actualmente sigue siendo uno de los ingredientes más esenciales de la dieta mediterránea. El vino. El vino era una bebida muy común en Roma. Aunque lo bebían diluido con agua, a menudo lo aromatizaban con hierbas, especias o miel. Y a día de hoy el vino sigue siendo una bebida fundamental en las culturas mediterráneas y se produce de manera similar a como lo hacían los romanos. Ciudades españolas con origen romano. Tarragona, antiguamente conocida como Tarraco, era una de las ciudades más importantes de la provincia romana de Hispania Citerior y la capital de la provincia tarraconensis. En sus calles todavía conserva un impresionante anfiteatro romano, el foro, el circus y las murallas romanas. Segovia fue una ciudad clave en la Hispania romana. El famoso acueducto de Segovia es uno de los monumentos romanos más impresionantes que perdura en la ciudad. Zaragoza, conocida anteriormente como Caesar Augusta, fue fundada por César Augusto, de ahí su nombre. Fue una de las principales ciudades de la Hispania romana con una gran importancia estratégica y comercial. Córdoba, conocida como Córdoba, era una ciudad importante en la Hispania romana y en el siglo I a.C. Se convirtió en la capital de la provincia romana de Hispania Ulterior. Mérida, conocida antiguamente como Augusta Emérita, fue fundada por el emperador Augusto en el 25 a.C., como colonia para soldados veteranos. Nerva, un pequeño pueblo de Huelva, hace referencia al emperador Nerva. León, conocida como Legio Sexta, fue fundada por el emperador Augusto como un campamento militar. Cádiz, aunque fue fundada por los fenicios, durante el periodo romano se convirtió en un puerto estratégico de la provincia de la Helvética. El hormigón romano, el cementum. Los romanos desarrollaron un tipo de hormigón muy duradero, conocido como opus caementicium, que utilizaba una mezcla de cal, agua, arena y un tipo de roca volcánica llamada puzolana. Este material permitió la construcción de grandes monumentos como el Panteón y el Coliseo. Las carreteras. Los romanos construyeron una vasta red de carreteras que conectaban todo el Imperio romano. Estaban diseñadas para ser duraderas y resistentes a las inclemencias del tiempo. Los romanos también fueron innovadores en el campo de la agricultura, con el desarrollo de técnicas avanzadas de irrigación, sistemas de drenaje y herramientas agrícolas como el arado romano. El Coliseo y los estadios. Hoy, en muchos países del mundo, los estadios de fútbol modernos se alzan como herederos de aquel espíritu. Aunque los tiempos han cambiado y el entretenimiento ha evolucionado, la esencia del Coliseo sigue viva en cada estadio que acoge multitudes de aficionados, ofreciendo espectáculos masivos de emoción, pasión y competitividad. Los estadios modernos, como el Camp Nou en Barcelona o el Santiago Bernabéu en Madrid, tienen un diseño similar al Coliseo. Formas elípticas o rectangulares, múltiples niveles de asientos que permiten que cada espectador tenga una buena vista del evento y una gran capacidad para albergar a decenas de miles de personas. El fútbol, al igual que los combates de gladiadores, genera una emoción colectiva. Y en aquella época, los gladiadores eran estrellas como lo son hoy en día grandes estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo o Messi. Y hasta aquí nuestro viaje al pasado para descubrir todo lo que hemos heredado de la antigua Roma. Y recuerda, Roma vive dentro de ti. Esto es muy curioso. Gracias por ver el vídeo y nos vemos próximamente.